Hola, mi nombre es Alejandra Vaca. Actualmente estoy en tercer semestre de Ingeniería de Alimentos de la UNAT. En estos momentos, pues, me dispongo a explicar un poquito cómo desarrollé el primer ejercicio de la tarea de física, del curso de física general. Bueno, primero que todo, era necesario hacer una simulación del movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, pues utilizamos un simulador que es pues el que estoy mostrando en estos momentos. Posterior a ello, se debe tomar una captura de pantalla de la simulación realizada para el movimiento uniforme rectilíneo y para el movimiento uniforme rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, pues aquí tomé mis capturas de pantalla. El simulador pues lo tenía aquí, simplemente pues era ubicar como la posición inicial, la velocidad. Esto pues para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está en 2, pues ya lo había hecho, pero para el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es 0. Entonces pues lo que hice fue simplemente hacer la prueba. Vemos que la velocidad aquí es constante, es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, caso contrario al uniformemente acelerado. Bueno, en este caso es de el movimiento rectilíneo uniforme, luego le da uno exportar datos, me abre un Excel donde posteriormente pues hice las gráficas. Aquí está el Excel. Este pues es para el rectilíneo uniforme acelerado y este pues movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tengo las tablitas que descargué. Eh, bueno, en el caso del rectilíneo uniforme pues simplemente se modificó la aceleración. Yo se la coloqué en 2 y pues simplemente vemos que acá va cambiando la velocidad, no como en el otro que se mantenía constante. Bueno, al final también me arroja una tabla que posteriormente exporté y son las que tengo acá. Entonces, aquí tenemos pues las capturas. Estas son las tablas que también se debían adjuntar acá. Luego se adjuntaron las gráficas. ¿Cómo hice las gráficas? Pues muy sencillo. Para el movimiento rectilíneo uniforme, en este caso, vamos a hacer una gráfica de mm, la posición versus el tiempo. Entonces, pues, digamos que escogemos las dos columnas, el componente X y componente Y, sería el tiempo versus la posición. Aquí le damos insertar, le damos gráficos, el de dispersión, pues que es el que ya tengo acá, y me da una línea recta. Esta línea recta, lo que hacemos posterior a esto, pues es la línea de tendencia, adicional la línea de tendencia, que es una línea recta, y la ecuación de la línea, que vendría siendo y igual a 6.6x. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante, o sea, ya no cambia. En el caso de la velocidad versus el tiempo, tenemos una línea recta horizontal, pues que está en 6.6, donde dice que y igual a 6.6, porque la velocidad es constante. Y en el caso de la aceleración, como la aceleración acá tenemos que es 0, entonces pues no hay aceleración. Tenemos que y es igual a 0. En el caso de el movimiento rectilíneo uniforme, si hay una variación, tenemos eh, tenemos una parábola y acá, digamos que, pues en este caso la posición versus el tiempo va variando porque aparte la velocidad no es constante, entonces va cambiando la posición versus el tiempo de manera
cuadrática, o sea, va haciendo como una curva. En la velocidad versus el tiempo tenemos una línea recta. Eso quiere decir que la velocidad va cambiando respecto al tiempo, pero de manera uniforme. Y en la aceleración, pues tenemos que es constante, que es 2, que fue la que le coloqué inicialmente, y es una línea horizontal, pues donde y es igual a 2. Digamos que acá ya las anexé, aquí tenemos las gráficas para cuando el movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es cero, y en el uniformemente acelerado, donde la aceleración es diferente de cero. La interpretación de los resultados, pues es lo que básicamente les estaba diciendo. La velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y la trayectoria es una línea recta. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad cambia y la posición versus el tiempo se representa con una parábola o una curva. Esto sucede porque el objeto no se mueve a una velocidad constante, sino que su posición cambia de manera no lineal, lo que implica que está acelerando o desacelerando. ¿Cómo podemos diferenciar los movimientos, el uniforme y el uniformemente acelerado? Pues se diferencian por la velocidad, en una es constante, en la otra no. En la rectilínea uniforme es constante, observamos que la velocidad versus el tiempo pues nos da una línea horizontal que es constante en el eje de la velocidad, pues porque la velocidad no cambia, y en la de aceleración versus tiempo hay una línea horizontal con los puntos en cero, pues porque el movimiento es rectilíneo uniforme, la aceleración es cero. En el uniformemente acelerado observamos pues que la gráfica posición versus tiempo hay una curva parabólica porque la posición cambia de manera no uniforme. Puede ir aumentando o disminuyendo dependiendo. La gráfica velocidad versus tiempo observamos una línea recta que forma una pendiente positiva porque la aceleración es positiva. Lo que indica que la velocidad aumenta uniformemente. Si la aceleración es negativa, pues disminuirá. Eh, en la gráfica, la aceleración versus tiempo, tenemos una línea horizontal constante en 2, que corresponde a la aceleración. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? El objeto significa que el objeto se mueve a una velocidad constante. Eso implica que el objeto está en reposo, permanecerá en reposo. Si está en reposo o si está en movimiento, pues continuará moviéndose en línea recta a esa misma velocidad sin cambiar su dirección y su rapidez. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo? En cada caso, pues para el movimiento rectilíneo uniforme, vemos que esta gráfica, la de velocidad versus tiempo, que aquí tenemos que el área bajo la curva nos forma básicamente un rectángulo. ¿Cómo hallamos el área bajo la curva? Pues con el área de la figura que se forme debajo de la curva. En este caso sería un rectángulo. Sabemos que es base por altura, donde base sería el componente X, el tiempo por altura, la velocidad. Y si multiplicáramos eh, estas variables nos darían metros, o sea que esto viene siendo el desplazamiento del objeto. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que en la gráfica de velocidad versus tiempo, se forma un triángulo. En este caso, pues para hallar el área bajo la curva tendríamos que usar el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. También obtenemos una medida en metros, que significa el desplazamiento del objeto para ambos casos. Eh, En el caso de, pues ya de la aplicación de donde debemos hallar la velocidad del motociclista en diferentes tiempos,
Pues simplemente en el caso del rectilíneo uniforme, pues como la velocidad es constante, independiente del tiempo, pues no va a variar. Para ambos tiempos la velocidad será la misma, de 6.6. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues sí tenemos que utilizar la ecuación que está dada por de la velocidad, que es la velocidad inicial, por la aceleración por el tiempo. Para ello, pues utilizamos la ecuación de la línea recta que obtuvimos en la gráfica de ese movimiento y las relacionamos, obteniendo esta ecuación en la que pues donde tenemos pues que y es igual a la velocidad por la aceleración que es 2 por el tiempo. Simplemente reemplazamos el tiempo y obtenemos que para 35 segundos la velocidad sería 76.6 y para 25 56.6. Lo que pues nos indica que a mayor tiempo pues mayor velocidad. Listo, pues este sería como la sustentación de la realización del primer punto. Muchas gracias.